Dios les bendiga, bienvenidos. Recuerde que les tenemos un código QR en la pantalla para que si desea visitar la serie completa sobre las enseñanzas en las parábolas para el día de hoy, usted solo tiene que escanearlo con la cámara de su teléfono inteligente. La clase que vamos a ver va a ser la tarea misionera de la iglesia. Comenzamos con nuestra introducción que nos dice que Jesús, el más grande misionero, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Es decir, un gran campo misionero. Como director general de misiones, tomó un grupo de discípulos y los capacitó como misioneros para conquistar al mundo. En el llamado a venid hay una invitación en dos partes: ven e id. Todo pecador que venga a Cristo y sea salvo se le asigna la tarea de ir y compartir con otros lo que ha recibido. Y quien tiene un mensaje de salvación para el mundo y cumple con la tarea de entregarlo, es un misionero del Señor. Primer punto, vamos a ver el estado espiritual de la humanidad. Comenzaremos con las ovejas sin pastor. En Mateo 9, verso 35 nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que en este verso hallamos a Jesús recorriendo todos los lugares habitados. Ejemplo perfecto de un misionero. Él no esperaba que la gente lo buscara, él iba en busca de ellos. Él iba enseñando, dice el verso, en la sinagoga de ellos, iba predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Tres aspectos que cubren la obra misionera. El mundo de hoy padece de los mismos males que en aquel entonces y necesita misioneros que vayan con corazones llenos de compasión, de poder de Dios, de sabiduría de la palabra y de la dirección del Espíritu Santo. Esta gira evangelística causó en Jesús una profunda impresión. Vea lo que dice el verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús pudo ver en ellas la miseria y desorientación en que se encontraban. Y la ilustración que le vino a la mente fue el de una oveja sin pastor. Esta es la compasión indispensable en un buen misionero. Punto B. Como la mies sin obreros. Verso 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús le comparte acá a sus discípulos un principio que no solo le ayudaría en aquellos momentos, sino que se puede y se ha hecho durante los tiempos transcurridos desde entonces. Las multitudes desamparadas y dispersas son un campo misionero. La mies, sinónimo de cosecha o de siega, es mucha en comparación con los obreros que son menos. Pero no nos desanimemos, ni se frustren tampoco. Rogad, dice al Señor de la mies, en otras palabras, vayan con el dueño de la mies, quien por compasión a los que estaban o los que están en una gran ruina espiritual, Él dio su vida pagando así el precio de su rescate. Así que no desamparará ni dejará que se pierda la cosecha por falta de obreros. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús le pide a sus discípulos que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, si Él puede hacer, y de hecho el proceso de llamar y enviar obreros es algo que está en las manos del Señor?
El ruego, en este caso, lo que nos simboliza es la unidad del propósito. Pregunta: ¿por qué Jesús tuvo compasión de las multitudes? Punto número 2. Las condiciones de los misioneros. Como ovejas en medio de lobos, Mateo 10:16 dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. En el capítulo 10 de Mateo se nos describen las acciones que Jesús tomó del análisis hecho al cerrar el capítulo 9. Vean, del verso 1 al verso 4 se da la lista de los enviados. Del verso 5 al verso 15, una operación especial para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y del verso 16 al 42 le da una serie de advertencias, enseñanzas y promesas que no tienen fecha de vencimiento. Con estas 3 parábolas, una como ovejas en medio de lobos, 2 prudentes como serpientes y 3 sencillos como palomas, el Señor hace referencia a los riesgos de los misioneros, consejos para el éxito y la ayuda indispensable del Espíritu Santo. Los lobos rapaces o adversarios malignos serán parte del caminar de las ovejas. Eso significa que sin dejar de ser ovejas, podemos estar entre ellos y vencer vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:10-18. La oveja, como sinónimo de misionero, se envía de parte de Dios con pleno poder y autoridad para destruir las fortalezas del diablo, nos dice 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Y los enviados del Señor son sus ovejas, oyen su voz y le siguen, y dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Punto B. Como serpientes y palomas. Verso 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las palabras acá prudentes y sabios que se le dan a la serpiente en la palabra es para hablarnos de la rapidez con la que estos reptiles detectan el peligro y con la cautela con que se escapan de él. La paloma es símbolo de paz. Cristo nos ha dado su paz, nos dice Juan 14, 27. Y los discípulos de Cristo están llenos o estamos llenos de las cualidades del verdadero amor. 1 de Corintios 13, del 1 al 13. Se espera que como cristianos reconciliados con Dios anunciemos el mensaje de la reconciliación como embajadores de Cristo. 2 de Corintios 5, del 18 al 20. El punto C nos dice ayuda en la persecución. A partir del verso 17 de este capítulo 10, Jesús nos da una serie de advertencias anticipando los peligros y dificultades que enfrentarían en la misión. Nada nos sugiere que esto haya ocurrido en la primera misión de los discípulos. Así que lo que podemos decir es que Jesús se vale del presente para tratar asuntos que aún estaban en el futuro en aquel momento. Esto es el método profético. En el verso 17 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Estos eran tribunales locales de cada ciudad, y en sus sinagogas os azotarán. Esta profecía se cumplió para ellos en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulos 3 y 4. De azotes y golpizas a los misioneros se nos dejó escrito en Hechos en los capítulos 14, 16 y 19. Verso 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles.
Estos momentos ocurrieron para dar testimonio de Cristo y sus discípulos, para hoy, para su iglesia. En aquel tiempo se cuenta de Agripa I, de Félix, de Festo, de Agripa II, de Sergio Paulo y de Galio. Verso 19. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hay o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Cada enviado del Señor contará con los recursos del reino de los cielos, respaldados por el Espíritu Santo. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Dice, así como el Espíritu Santo inspiró los escritos de la palabra, así también lo hace en el testimonio oral que ellos presentaban delante de aquellos hombres, y ahora cuando nosotros lo tengamos que hacer. Segunda pregunta, ¿cuáles son las 3 parábolas que Jesús usa para decir los riesgos, los consejos del éxito y la ayuda del Espíritu Santo en la obra misionera? Punto 3. Recompensas del servicio abnegado. Vamos a ir a Mateo 10 con el ejemplo de los pajarillos en el verso 28 que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que os digo, les había dicho antes, en privado o en tinieblas, decidlo, y lo que oís al oído, proclamadlo sin temor, le dijo a sus discípulos. No los temáis y no temáis. Está uno seguido del otro en este pasaje, acompañado de 2 razones poderosas para mantener el ánimo y el valor en la exposición del Evangelio. Miremos, una fue que nada queda encubierto ni oculto delante de Dios. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontremos bajo persecución. La otra es que aunque hay quien mata el cuerpo, porque ellos sufrieron persecución y todavía hay misioneros que entregan su vida por esta causa, el verso nos dice que hay uno, que es solo el Señor, quien tiene el dominio del alma y el cuerpo, y es quien puede destruirlos en el infierno. Así que a este es el que hay que temer. Así que la pregunta es, ¿cuál es preferible? ¿La muerte física, que es un estado temporal, o la muerte eterna sin resurrección? Verso 29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Con esta ilustración, Jesús hace a sus discípulos sentirse protegidos y cubiertos por la bondad del Padre Celestial. Verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Su providencia, que equivale a que Dios no solo conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea y las arregla de antemano. Abarca hasta los más mínimos detalles de este mundo y de nuestro ser. Un antídoto contra el temor es poder recibir y creer este conocimiento que está impartiendo el Maestro. Verso 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Al ser valorizados hace que se aumente el valor. Por eso el canto dice, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Tomar el valor para arriesgarse a hacer la voluntad de Dios nos lleva a ver la grandeza de Dios. Así que vale la pena el riesgo. Punto B. La confesión de Jesús al Padre.
Sigo en Mateo 10, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este verso es una prueba de que no se trata de una lista de predestinados. Lo que se entiende es que cualquier creyente puede llegar no solo a la gloria que Jesús ha preparado, sino también a figurar en la nómina de misioneros condecorados. Y la condición es confesar a Cristo delante de los hombres, porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Jesús le reconocerá, le estoy diciendo a usted, delante de su Padre, sus esfuerzos y sufrimientos por servirle, y verá que el Padre le recompense. Pregunta: ¿cuál es la condición para ser condecorado? Reflexión: la obra misionera es tarea de todo creyente por ser portador de una salvación tan grande. En nuestro estudio vimos instrucciones, ¿verdad?, cuando se habla del estado espiritual de la humanidad, que fue el primer punto; las advertencias, que fueron las condiciones de los misioneros, nuestro segundo punto; de las promesas, que eran las recompensas del servicio abnegado, nuestro tercer punto. Dice que se le dieron a cada alumno. Cuando decimos a cada alumno, es un discípulo de Jesús, para capacitarlo como apóstol. Cuando decimos apóstol, también nos referimos al misionero, que se aplica a quien ha respondido al llamado del Señor a su servicio. Así que te invito a tomar o a mantener la obra misionera en la promesa que se hace en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Para la próxima semana los espero con el tema: el corazón no puede estar vacío.